Bien, vamos ahora a resolver el problema que hicimos en el primer video, pero aplicando el otro método, el método de ecuaciones. Yo les comenté en el video anterior y en clases que lo importante a la hora de resolver y analizar problemas en física es cómo puedes desarrollar la teoría a partir de la herramienta y conocimiento matemático. Este problema no es complicado, pero sí requiere un poquito de destreza por todos los detalles que pueden ustedes observar a la hora de leer el enunciado. Es una gráfica de la velocidad contra el tiempo y en donde debemos responder un conjunto de preguntas a partir de las gráficas obtenidas con el desarrollo matemático. Insisto, nosotros no podemos responder 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6 sin haber dado respuesta a 5.1 y 5.2, que son la gráfica de la posición en función del tiempo y la gráfica de la aceleración en función del tiempo. Eso es lo que nosotros vamos a responder en este momento. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo importante es que podamos comparar los métodos anteriores. Es decir, el método de resolución por medio de áreas con el que vamos a describir ahorita en este video. El otro método, reitero, que es el de integrales, ese lo voy a desarrollar es en Patreon. Sin embargo, con estos dos métodos que yo voy a explicar por aquí, el que ya vimos en el primer video, en la descripción de este video va a estar el del problema anterior y en el del primero va a estar el link de este para que puedan ver simultáneamente ambos métodos y establezcan cuál les parece más idóneo o sencillo a la hora de trabajar. Entonces, fíjense, el segundo método ya sería con, okay, vamos, el segundo método sería con ecuaciones. Hay una cuestión con el método de ecuaciones que ustedes deben tener en cuenta y es que no pueden empezar a trabajar las ecuaciones si no tienen claro por dónde deben comenzar a trabajar. Muchas veces a la hora de un examen, sea de física, sea de matemática o sea de química, uno está apresurado es por resolver, aplicar ecuaciones de una vez sin razonar, sin analizar. Eso no se hace porque pierdes más tiempo buscando encajar una ecuación a un problema que sin una respectiva estrategia. Entonces, fíjense, en este caso vamos a trabajar el método de ecuaciones. En el método de ecuaciones, a diferencia del método de áreas, a juro y porque sí, hay que empezar a trabajar con la aceleración. ¿Por qué? Porque los problemas trabajando con ecuaciones implican emplear o trabajar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso quiere decir que yo necesito calcular o determinar la aceleración para el intervalo de tiempo en cuestión. ¿Ok? Nosotros en el problema anterior hicimos ese cálculo. Yo lo que voy a hacer aquí es simplemente colocar la ecuación y la respuesta de una vez. Para ver el paso de por qué dan esos valores, les sugiero que puedan o que vean el primer video.
En este caso, la aceleración, recordemos que es delta V entre delta T. No estamos trabajando con vectores porque en una dimensión se puede prescindir de él. Sin embargo, hay que tener cuidado porque a pesar de que no estamos colocando direcciones, hay que tener en cuenta que tenemos un valor de velocidad negativa y tenemos valores de velocidad positiva. Entonces, sí hay que tener en cuenta el concepto de dirección y sentido para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el rectilíneo uniforme en una dimensión, porque esto va a ser importante para el movimiento bidimensional, es decir, el movimiento parabólico, el movimiento circular, etcétera. Para el primer tramo nos había dado 0 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que el primer intervalo del tiempo en el cual estoy trabajando con un tramo era de 0 a 2. ¿Por qué? Porque es restar 6 metros por segundo de 6 metros por segundo y dividirlo entre 2. Este es el primero. Para el segundo tramo, el que va comprendido entre 2 y 4, era, observen, menos 6 entre 2. Entonces sería menos 6, 4 menos 2. Recordemos que esto era metros por segundo al cuadrado. Y nos da menos 2 entre 2 es menos 6. Entonces es menos 6 metros por segundo al cuadrado para el intervalo de tiempo comprendido entre 2 y 4. Aquí podríamos hablar estrictamente de algo interesante. Yo estoy colocando un intervalo cerrado entre 0 y 2 y 2 y 4. Realmente deberíamos más bien es colocar cerrado en 2, cerrado en 0, pero abierto en 2. ¿Por qué? Porque ya van a ver esa particularidad. Y también en 4 segundos. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que entre 0 y 2 hay un valor de aceleración y el límite inferior entre 2 y 4 tiene como valor menos 6 metros por segundo. Es decir, tengo un valor de aceleración 0 en 2 y tengo uno de menos 6 en 2 también. Y finalmente en A3, observen que 6. Entonces ese más 6, 7 menos 4 metros por segundo cuadrado y eso da 0. Para el intervalo entre 4 y 7. Aquí sí podríamos colocar cerrado porque 7 no se conecta con otro valor de tiempo después. Vamos entonces a trabajar con el primer tramo. Aquí podemos trabajar con tramos. Fíjense, un primer tramo, vamos a llamar este tramo 1. Este sería el tramo 2, el que va, disculpen, entre 2 y 4. Y el tercer tramo, el que va de 4 a 7. Primer tramo. Vamos a ver que con ecuaciones tiene una particularidad que el otro también se puede escribir. El primer tramo sería el que va de 0 a 2. Fíjense, vamos a trabajar con las ecuaciones. En este caso, x final es igual a x inicial más b sub 0 por t más aceleración por el tiempo cuadrado entre 2. Yo les comenté a ustedes en clase que
P sub 0 por T era la parte correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme y el A por T cuadrado entre 2 era el del acelerado. Eso quiere decir que el área, y lo comenté en el primer video, el área de un rectángulo y un cuadrado es el de un movimiento rectilíneo uniforme y el área de un trapecio y de un triángulo es el del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero a pesar de tener una parte MRU, ya con la simple presencia del A por T cuadrado entre 2, esa ecuación es de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, que el movimiento rectilíneo uniforme es un caso particular del uniformemente acelerado. Eso es todo. La ecuación general es esa que ustedes están viendo allí. X final es igual a X sub 0 más B sub 0 por T más A por T cuadrado entre 2. Cuidado, porque la velocidad inicial va a depender del tramo que estés considerando. La X sub 0 va a depender del tramo que estés considerando, al igual que la aceleración. ¿Sí? Entonces, para el primer tramo tengo una V sub 0 de 6 metros por segundo, una aceleración inicial de 0 metros por segundo al cuadrado, que fue el cálculo previo, y una posición inicial 0 porque es parte del problema. De hecho, yo les dije a ustedes en clase que el problema de trabajar con áreas y con ecuaciones debe comenzarse a trabajar en aquel tramo donde tengas la mayor cantidad de información. Es decir, en ese tramo en cuestión debes tener velocidad, aceleración y una posición como dato. Si en el tramo en cuestión nos falta la posición, no podemos empezar a trabajar por allí. Importante eso. Si esa posición hubiese sido, por ejemplo, en x igual a 3, tendríamos que empezar a trabajar desde acá y no desde aquí. Entonces, cuidado que ese dato de la posición para un tiempo en específico es el dato más importante del problema, porque es el único valor numérico diferente que no está en la tabla. ¿Ok? En la tabla no, en la gráfica. Entonces, fíjense, para el primer tramo, el comprendido entre 0 y 2, tenemos X. Vamos a comenzar con X1. X1 es igual a X sub 0 más B sub 0 por T más aceleración por el tiempo cuadrado entre 2. Vamos a sustituir. El primer dato es 0 metros. El segundo, mucho cuidado porque es esta velocidad. Entonces sería 6 metros por segundo y el tiempo sería 1 menos 0. Más, observen que la aceleración 1, que es la del primer tramo, aquí la aceleración nos había dado 0. En el tramo entre 2 y 4 nos dio menos 6 metros por segundo al cuadrado y el último nos dio 0 también. Por tanto, ese A1 por T cuadrado vale 0, 0 metros. ¿Por qué? Porque la aceleración es 0. 0 por cualquier número es 0. Y aquí, como ustedes pueden observar, X1 da 6 metros, que corresponde con el valor obtenido con el primer método. ¿Ok? Pasamos entonces para el segundo. Posición inicial.
Bien, bueno, se me ha caído un poquitico, se me cayó la conexión. Bueno, entonces fíjense, ¿en dónde estaba? Ok, observen acá, 6 metros, directo. Aquí, cuidado, porque dijimos que era 2 menos cero. Estamos trabajando con la velocidad inicial, más cero, porque recordemos que no hay aceleración en ese tramo, en ese intervalo de tiempo, pues. Y de aquí podemos ver que x2 vale 12 metros. Perfecto, ya tenemos entre 0 y 2. Vamos ahora entre 2 y 4 y van a ver que con el uso de ecuaciones, en este caso es mucho más rápido. En el tramo comprendido entre 2 y 4, ¿cuáles son nuestros datos? Fíjense, la velocidad inicial es 6 metros por segundo. La posición inicial tendría que ser la de x igual a 2 segundos, entonces 12 metros. Y la aceleración, cuidado, porque la aceleración es negativa. Nos dio en ese momento menos 6 metros por segundo cuadrado. Vamos entonces a trabajar nuestras ecuaciones. X3 es igual a X2. En este caso vamos a colocar aquí que X sub 0 es X2 más B sub 0. Recordemos que la B sub 0 es la velocidad final de 2 en 2 segundos. Entonces acá cuidado, aquí sería A2, T2 al cuadrado, T, y listo. Entonces observemos, 12 metros más B sub 0 serían 6 metros por segundo. Y aquí cuidado porque es 3 menos 2 más menos 6 metros por segundo al cuadrado. Aquí sería 3 menos 2 al cuadrado, segundo cuadrado, entre 2. Observen que nos da 12 más 6 nos da 18, pero observen que el último nos daría menos 3. 18 menos 3 nos da 15 metros. Y ese resultado fue el que obtuvimos. Vamos a colocarlo acá mejor. Ese fue el resultado que obtuvimos en el método anterior. Entonces, hasta los momentos, los dos métodos son compatibles. Y eso es lo importante, que al ser compatibles, tú puedes escoger el método de ecuaciones o el método de áreas. X4 es parecido. ¿Cómo sería? Bueno, tengan en cuenta que hay que trabajar con la distancia anterior. Más, mucho cuidado. Bueno, si lo trabajamos así, vamos a trabajarlo con X2. Si lo trabajamos como lo estaba haciendo ahorita, hay que tomar en cuenta que la velocidad en... Bueno, vamos a trabajarlo de las dos maneras para que ustedes vean que son iguales. Aquí voy a colocar X2 B sub 0 por T más A por T cuadrado entre 2. Fíjense que aquí tendríamos esto. Observen, 12 metros más 6. Aquí tendríamos 4 menos 2 metros. Y acá, vean este detalle. Aquí tendríamos 4 menos 2 elevado al cuadrado entre 2 segundos cuadrados, ¿ok? Entonces, fíjense lo curioso de esto. Observen, 4 menos 2 nos estaría dando 2. 2 al cuadrado da 4.
4 entre 2 da 2. Entonces queda menos 6 multiplicado por 2. Entonces aquí tendríamos esto. Vean lo curioso. 12 metros más, aquí nos daría 12 metros positivo, y aquí nos da menos 12. 24 menos 12 o 12 menos 12 más 12. Y van a ver que el resultado es 12 metros. Y eso es bastante bueno porque estamos verificando que en X igual a 4 segundos da 12 metros. ¿Cómo hubiese sido con 3 y 4? Aquí hay que tener cuidado porque la velocidad inicial no podría ser la de 6, porque ese no es el tramo inicial. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, observen que sería 15. La velocidad inicial en el tramo de acá es 0, el de 3 y 4. Entonces aquí tendríamos 0 metros. Más la aceleración se mantiene igual, menos 6 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por 4 menos 3 segundos al cuadrado entre 2. Observen que nos da 4 menos 3 es 1. 1 multiplica menos 6 te da menos 6, entre 2 te da menos 3. Por tanto, aquí podemos verificar que nos estaría dando precisamente los 12 metros. Claro, hay que tener cuidado porque aquí la velocidad inicial en el tramo entre 3 y 4 no es 6, sino 0. Y con esta parte hacemos una pausa, verificamos los resultados de cada uno de los valores de tiempo. Es decir, para 1, 2, 3 y 4 segundos. Entonces hacemos una pausa acá, retrocedemos el video, sacamos nuestras cuentas, verificamos y seguimos con el problema. Bien, luego de haber hecho esa pausa para verificar los resultados, uno lo que tendría que verificar es exactamente el tramo 3. El tramo 3, independientemente si trabajamos con el método de área o el método de integrales o cualquier método, incluyendo este, que es el de ecuaciones, vamos a verificar que estamos trabajando con un movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que el término donde aparece la aceleración para el tramo 3, que es este, ese valor valdría 0. Y vamos a verificar correctamente que los resultados a obtener son los mismos del primer método. ¿Sí? Entonces, este es el primer tramo. Este sería el segundo tramo. Y nos faltaría el tercer tramo. Vamos a minimizar un poco acá. Y como ese cálculo es rápido y directo, entonces no vamos a requerir todo el pizarrón, pues. Vamos a colocar aquí nuestro espacio. Es para plantear la ecuación, hacer las dos gráficas y terminar el problema. Acá vamos a colocar la parte completa. ¿Ok? Entonces acá vamos a colocar una tercera página que en realidad sería como la página 6, ¿verdad?
Fíjense que para el tramo 3, vamos a acercar esto. El tramo 3 nos deja un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces sería x7 igual a x4 más b sub 0 por t más a por t al cuadrado entre 2. ¿Cuáles son los datos de ese problema o de esa parte del problema? B sub 0 es menos 6 metros por segundo, porque es la parte de acá. X4 es 12 metros, que correspondería a la posición inicial de ese tramo. Que vamos a acercar esto un poquito. Y la aceleración la calculamos previamente, valdría 0. Y ahora sí podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, x7 es igual a 12 metros, que es x4, b sub 0, recordemos que aquí es menos 6, y el tramo de tiempo, el intervalo de tiempo sería 7 menos 4, el intervalo de tiempo, ¿ok? Más 0, porque repito, la aceleración es 0, por el tiempo al cuadrado no importa, 0 por el valor del tiempo da 0. Y aquí podemos verificar que nos da 12 metros menos 18 metros, y eso era igual a menos 6. Si yo aplico este mismo método para 6 y para x igual a 5 segundos, aquí sería más 0. Recuerden que aquí la aceleración es 0. Vamos a encontrar lo siguiente. 12 menos 12 nos daría 0 y 12 menos 6 nos da 6 metros. Que como ustedes pueden recordar del primer video, son los mismos resultados. Entonces, dos métodos diferentes conducen al mismo resultado. Y eso es lo que yo quería desarrollar con ambos videos. A partir de la misma gráfica, podemos trabajar dos métodos diferentes y vamos a llegar al mismo resultado. Aquí la cuestión es con cuál método uno se siente más cómodo o más familiarizado. Eso va a quedar como decisión de ustedes. ¿Ok? Para finalizar el problema, dejando como tarea la parte 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6, vamos a hacer las gráficas. Y a partir de allí, ustedes van a responder lo que en su momento preguntaron en ese problema. ¿Cómo entonces vamos a, a trabajar eso? Bueno, fíjense. Vamos a utilizar como una especie de papel milimetrado. Ese papel milimetrado, ya vamos a alejar esto un poquito, es que en aquel momento lo habían dado como parte del problema, que era como una especie de gráficas que se podían hacer a escala. Esta parte no la necesito porque no nos ayuda en nada. Bien, entonces
Vamos a hacer algo aquí. Vamos a colocar estas gráficas por separado. Y con eso me permite ampliar un poquito la escala, pues. Vamos a ampliar esto un poquito más, poner un poquito más grande. Y esta aún más grande todavía, porque estas son con distancia. Y las distancias, lo ideal es que se pueda ver bien en un problema. Fíjense que el primer valor de tiempo de aceleración nos había dado 0. Vamos a colocarlos en colores representativos. ¿Ok? Vamos a acercar esto. 0, al igual que el tramo de tiempo, igual que el intervalo de tiempo, disculpen, que va entre 4 y 7. ¿Cuánto vale entre 2 y 4? Bueno, el cálculo nos dio que valía menos 6. Vamos a colocar aquí esto, miren. Como esto va de 3 en 3, vamos a colocarlo así. Aquí iría, disculpen, 3, aquí iría 6, aquí iría menos 3, menos 6, menos 9, menos 2. Entonces acá agarro una recta y la trazo aquí. Como ustedes pueden observar, la gráfica de la aceleración no es continua. Muy importante eso. No es continua y por tanto yo no puedo buscar unir el 0 del tramo de 4,7 con el menos 6 que va del intervalo de tiempo, disculpen, entre 2 y 4. Repito, la aceleración del intervalo de tiempo entre 4 y 7 no la tengo que unir con la aceleración del intervalo de tiempo entre 2 y 4 y tampoco con el que va de 0 y 2. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, vamos con la posición. La posición es un poquito diferente porque, como ustedes pueden observar, va de 0 a 12, pasa por 15 y regresa hasta menos 6. Aquí podemos tener una gráfica que va, para ponerla un poquito más interesante, vamos a poner esto de 5 en 5. Aquí iría 5 metros, 10 metros, 15 metros. ¿Por qué no coloco los valores en metros? Porque está indicado acá. Igual que la aceleración. Aquí no coloco 6 metros por segundo cuadrado porque la aceleración está indicada acá con las unidades. Y tampoco coloco 6 segundos porque el tiempo está medido en segundos. Aquí iría el 0, importante eso, igual que acá. Y aquí coloco una escala con igual valor, menos 5, menos 10 y menos 15. El primer valor de tiempo, ¿cuánto vale la posición? 0. En el caso de t igual a 1, ¿cuánto nos había dado en aquel momento? 6. Entonces, eso debería estar como por acá. Para t igual a 2 nos había dado 12 para acá. Para t igual a 3 nos había dado 15. Para t igual a 4 había dado 12. Para t igual a 5, hay que tener cuidado porque en t igual a 5 nos había dado 6. Un poquito más abajo ya. Para t igual a 6 nos había dado 0
Y para t igual a 7 nos dio menos 6 metros. Observen que lo que estamos verificando acá es como si tuviésemos una parábola. Vamos a tratar de dibujar esta parábola de una forma que se pueda apreciar muy bien. Y aquí tenemos la descripción del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de esa gráfica. Es una parábola con un valor máximo de 15 metros alcanzado a los 3 segundos y a medida que se va desplazando va a regresar. Uno puede interpretar que eso que están viendo allí es como que está regresando al punto de partida. ¿Ok? Bueno, jóvenes, esto era el problema usando el método de ecuaciones. Dense cuenta que no es complicado, hay que tener en cuenta ciertos detalles. Y en la descripción de este video va a estar el primero para que puedan establecer comparaciones. Si les gustó el video, les agradecería que se suscriban al canal porque de esa manera eso me va a permitir seguir generando contenido educativo para cada uno de los estudiantes. Agradecido por su asistencia. Suscríbanse, denle me gusta al video y estaremos en contacto con otro video de física. Un saludo a todos y muchas gracias.